Hoy les quiero hablar de otra gran mujer de la Biblia, en este caso de Rahab, una mujer de fe. Su historia la conseguimos en el libro de Josué, capítulo 2. Ella vivía en la ciudad de Jericó. Esta ciudad se encontraba resguardada tras enormes murallas, cuyo acceso se hacía imposible. Sin embargo, Josué sabía que Dios se las había entregado y por eso envió a 2 espías con el propósito de vigilar y estudiar la ciudad. A pesar de esta introducción, escuchamos una y otra vez acerca de Rahab, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Ella se convirtió en una mujer de fe ejemplar e incluso llegó a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Su historia es una historia de gracia y redención y de fe también. Y esta fue una mujer que supo aprovechar la oportunidad que Dios le ofreció para salvarse. La historia de Rahab tiene un mensaje para las mujeres y los hombres del día de hoy. Es posible dejar el vicio, dejar el pecado, dejar el pasado y empezar una nueva vida. Hay que tener una fe real en el Dios verdadero. El Señor nos da una segunda oportunidad y si somos fieles a Él, esto puede ser de gran bendición para nuestras vidas. Es maravilloso ver cómo esta mujer, que se conoce en las Escrituras como una prostituta, va a tener un cambio tan radical en su vida. Esta mujer, que aunque hundida por el fango de su conducta, va a cambiar su vida y su destino de una manera bastante sorprendente. Nunca jamás una prostituta fue puesta por ejemplo y modelo de una fe extraordinaria. El libro de Hebreos, en esta famosa galería de la fe del capítulo 11, cita a Rahab y es colocada en un alto pedestal al lado del patriarca Abraham como un modelo de la fe. El apóstol Santiago la menciona como ejemplo de una fe que obra, es decir, que es activa y no se queda estancada en palabras huecas. Observamos que las menciones tanto en Santiago como en el libro de Hebreo no se centra en los fracasos de su vida, sino en la victoria de su fe. Hay 2 Rahab y las 2 son muy diferentes. Usted dice, bueno, ¿cuál es 2 Rahab? De la Rahab antes y después. La primera es la prostituta que todo el mundo conocía. Esto fue antes que vinieran estos 2 hebreos a su casa. Y la otra es aquella mujer que germina, que brota alrededor de la visita de los espías. Si bien a ella siempre se le recuerda como la ramera, es muy distinta porque no vive más en el pecado. Lamentablemente vivimos en un mundo donde siempre se nos reconoce con esos apodos del pasado, pero Dios nos ha dado un nombre nuevo, ha cambiado nuestras vidas. En la vida de Rahab se cumplen las palabras que el apóstol va a pronunciar muchos siglos después, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, según de Corintios 5:17. Ahora, ¿cómo fue posible que esta mujer que estaba tan perdida y apartada se convirtiera? ¿Qué le hizo cambiar de parecer y desechar todas sus divinidades paganas para aceptar al Dios de los hebreos? Déjame resaltar algunas cosas de la historia de Rahab que podemos aprender. Primero, una fe que reconoce el poder de Dios. En primer lugar, vemos en Rahab una fe que reconoce el gran poder de nuestro Dios. Cuando el rey de Jericó se enteró de que unos espías andaban merodeando la ciudad, envió hombres a capturarlo, pero Rahab decidió esconderlo. Pero, ¿por qué los escondió? Porque sabía que ningún ejército, ni fortaleza, ni muros, por muy altos y fuertes que estos fueran, iban a ser suficientes para detener a ese gran Dios poderoso. Ella sabía que el fin había llegado y que lo mejor era acercarse al Señor Todopoderoso. Lo segundo es la fe que reconoce que solamente proviene de Dios. Esa fe maravillosa solo puede provenir de un Dios vivo. Vemos aquí un aspecto interesante de la fe de esta mujer y es el hecho de creer que solamente Dios podía salvarla.
de la destrucción que venía ya. Ella había escuchado las grandes proezas de Dios, porque hizo secar las aguas del Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y lo que había hecho a 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río Jordán. Todos sabían que Dios estaba con Israel, y por eso sus corazones desmayaban. Y esta mujer, cuando vio la oportunidad de ayudar a estos 2 espías, los escondió para después rogarles misericordia. Todos debemos estar conscientes que sin Dios todos estamos perdidos. Nadie puede salvarse por sus propios medios. Por ello, como esta mujer, debemos creer en Dios, el único que puede salvarnos. Lo tercero que podemos aprender de esta mujer, de su fe, es que la fe conduce a la obediencia. Como consecuencia de su súplica por misericordia, aquellos hombres le mandaron a que atase un cordón de grana en la ventana de su casa, con el fin de que cuando llegase el ejército israelita, su vida fuese perdonada junto con todos aquellos que estuviesen en la casa con ella, toda su familia. Ninguno tenía que salir de la casa porque de lo contrario iban a morir. Ahora bien, esta mujer no esperó ni un día para colgar el cordón. Lo hizo en el momento exacto, en el instante que los hombres le dijeron que ese iba a ser una señal. Ella salió corriendo a colocar el cordón de grana y así mostró su gran fe. No lo dejó para después ni para mañana, sino que lo hizo al instante. Así debe ser la fe que expresemos, una fe que nos haga obediente a su palabra, porque solamente así seremos salvos. La Biblia es clara al enseñarnos que el único camino al Padre es Jesús y que no hay otra forma de ser salvo. Solo aquellos que obedecen y se entregan a Cristo alcanzan la misericordia de Dios. La grana tenía un color rojizo característico, y el solo ver ese cordón de grana colgado en la ventana de Rahab nos recuerda aquel acto de fe que también Israel hizo al pintar con la sangre de los corderos los dinteles de las ventanas y las puertas el día que Dios envió su última plaga en Egipto, la muerte de los primogénitos. Y en ambos casos es un símbolo de la sangre de Cristo que iba a ser derramada en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Nuestra fe tiene que verse reflejada en la obediencia a Cristo, en creer que gracias a su sacrificio hoy podemos ser salvos. Lo cuarto es, entonces, la fe hace que nuestras obras trasciendan más allá de lo que imaginamos. Por su acto de fe, esta mujer no solo salvó su vida, sino la de toda su familia, lo cual es un hermoso ejemplo de los increíbles alcances de la fe, la cual no solo nos puede salvar, sino también a todos aquellos que nos rodean, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, toda nuestra familia, tal como Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cuando él estaba preso, y dice, y sacándolo, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, del 30 al 31. Ahora bien, lo hermoso de esta fe no es solo que Rahab sobrevivió, sino que con el tiempo se casó con un israelita, a tal punto que llegó a engendrar a un hijo que fue descendiente directo de la genealogía de Jesús. Lo podemos ver en Mateo capítulo 1, dice que esta mujer se casó con Salmón, Salmón tuvo a Boaz, Boaz tuvo a Obed, Obed a Isaí, Isaí el rey David. Increíblemente, esta mujer logró convertirse en parte del linaje del Mesías prometido. Trascendió así su fe a tal punto que hoy en día se habla de Rahab la ramera. Entonces, la fe es clave para nuestra salvación y Rahab nos enseña mucho acerca de ello. Al estudiar entonces su vida, podemos concluir que aprendemos al menos 4 cosas de la fe. Primero, la fe reconoce el poder de Dios. Segundo, la fe reconoce que solamente de Dios puede venir. Lo tercero, la fe conduce a la obediencia.
Y por último, la fe hace que nuestras obras trasciendan más allá de lo que imaginamos. No importa qué tan grande haya sido tu pasado o haya sido tu pecado, por la obra de Cristo en la cruz podemos tener salvación. Rahab no fue redimida por haber escondido los espías, no se ganó el favor de Dios por eso, sino que actuó con fe. Ella nos enseña que Dios por su gracia y misericordia puede redimir incluso al más pecador de los pecadores. De hecho, aún esta misma fe de Rahab es solo eso, fe, no una obra como tal. Y como nos lo dice en la Biblia, Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Rahab es un recordatorio de lo que nos dice Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Ella creyó y Él la remuneró, al punto que tú y yo seguimos hablando y aprendiendo de su ejemplo. Nos impacta y aflige que hay muchos creyentes hoy en día que están revolviendo el basurero inmundo del pasado, en vez de regocijarse en la afirmación del Hijo de Dios. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. Nosotros nos fijamos nuestras miradas en una ventana con un cordón rojo, pero si miramos a una cruz donde el Hijo de Dios fue colgado y derramó su sangre por nosotros, en esa sangre vertida, la que nos da la paz, porque sabemos que hemos sido rescatados, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hoy yo quiero que tú puedas orar y acercarte a Dios. Y Dios, si tú tienes fe, puede cambiar tu vida totalmente. Y yo quiero que puedas hacer conmigo esta oración. Cierra allí tus ojos y oremos al Padre. Señor Jesús, en este momento te pedimos que cambie nuestras vidas, que nos limpies con tu sangre preciosa, que perdone todos nuestros pecados. Cambia nuestras vidas, Señor, cambia nuestro pasado. Y no queremos recordarlo, Señor, sino que desde hoy tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy nuestra vida cambia, nuestros pensamientos cambian, Señor, porque hemos sido redimidos. Señor, te pido también que el pasado quede atrás. Y hoy caminamos a una nueva vida diferente en Cristo Jesús, una vida de victoria, una vida de bendición. Te doy gracias por esa sangre que me limpió, me santificó, me perdonó y me justificó en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Dios te bendiga. Peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.